¿Qué tal? Buenas noches. Su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega de nueva cuenta con ustedes para llevar un tema nuevo respecto a algunos aspectos de la ley de impuesto a la renta, que es el tema del día de hoy, para explorar algunos de los conceptos, la estructura de la ley y sobre todo a tocar uno de los temas que son los tipos de ingresos que normalmente no tienen una connotación ordinaria, que pueden ser operaciones especiales, inversiones, adeudos, etcétera, que es lo que vamos a tocar el día de hoy dentro de los aspectos de la fuente de ingresos ubicada en territorio mexicano, que ese es el tema que vamos a abordar y que es precisamente el aspecto cuando viene una condonación, perdón de deuda por parte de un acreedor en una relación precisamente contractual que puede ser pues derivada de cualquier tipo de contrato mercantil y que tiene efectos precisamente en nuestra legislación fiscal, los efectos que tienen ese tipo de ingresos refiriéndonos a ciertos tipos de actos jurídicos, que eso es la parte importante. Habremos de recordar que desde un inicio habíamos comentado la parte específica y muy importante de la estructura que tiene la ley de impuesto a la renta en los títulos y capítulos donde se rige para cuestión de establecer la renta o el ingreso gravable, aspectos que sean tan importantes como el título 2 que se refiere a personas morales, como el título 3 también de personas morales con fines no lucrativos, o como el título 4 de las personas físicas en diferentes tipos de ingreso de renta, iniciando precisamente por sueldos y salarios, por actividad empresarial y profesional, por arrendamiento, por premios, por adquisición de inmuebles, por enajenación de inmuebles, por obtención también de dividendos como persona física. Entonces, ahí tenemos en ese título 4 pues también una importancia en cuanto al ingreso de una persona física o una persona moral, el título 2, como lo decíamos, pero también específicamente hablamos del título 5, que de alguna forma es importante establecer que en el título 5 están los ingresos por rentas, que precisamente es para gravar por fuente ubicada en territorio mexicano, que esto es una parte importante donde vamos a analizar también si es aplicable no los beneficios de un tratado, etcétera, de un tratado para evitar la doble tributación entre México y algún otro país que se tenga celebrado, y el tipo de ingreso también que se percibe en ese tipo de operaciones. Entonces, en el título 5 tenemos a los residentes en el extranjero, es decir, hablamos de la connotación de residencia para efectos fiscales en los términos del artículo 9 del Código Fiscal, que se refiere precisamente pues al tema de quienes son residentes en México tratándose de personas físicas y morales, y estableciendo en yo diría dos reglas importantes, que es para persona física pues el establecimiento de la casa habitación en territorio mexicano, o la connotación de un concepto tan importante como es el tema de centro de intereses vitales, que es donde se tiene precisamente pues más del 50% de los ingresos percibidos en una jurisdicción, y eso implica una regla precisamente para considerar residente en México, y de las morales el tema precisamente de que tiene que ver con la dirección, con el consejo de administración, con donde se tomen decisiones y políticas más importantes financieras, contables, etcétera, de dirección, y a partir de ahí precisamente donde podemos tener que tenga esta influencia tan importante de ser un tema de establecer esa jurisdicción del territorio en México por los tipos de ingresos de una persona moral. Entonces, cuando hablamos de residentes en el extranjero, establecemos quienes no reúnen esta condición. Es decir, todos aquellos digamos, todos los que están fuera del territorio mexicano, que residen en el extranjero, que tributan para alguna jurisdicción, pero que tienen fuente de ingreso ubicada en territorio mexicano, y en este caso, pues establecemos que es una renta que pues está ligada al tema de territorio mexicano y a la fuente de ingresos cuando se dan ciertos factores que son muy importantes considerar
para establecer en qué momento y cuál es el mecanismo e inclusive la tasa de retención que es aplicable para este tipo de ingresos. Entonces, cuando estamos en el tema de otros ingresos precisamente percibidos en los términos del título quinto, habría que revisar el tema del artículo 172 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece los aspectos de qué se considera ingreso gravable por rentas que están localizadas en fuente de riqueza ubicada en territorio mexicano. Aquí entonces cobra importancia establecer que a través de un acto jurídico donde acreedor y deudor pues pactan un determinado crédito, un contrato de préstamo, un contrato de mutuo, cualquier los actos jurídicos que puedan celebrarse entre una persona moral mexicana, porque es una de las condiciones que vamos a ver, que existe una persona moral mexicana que precisamente sea, en este caso, en el 172, fracción primera de la Ley de Impuesto a la Renta, que se ubique este residente mexicano pues contratando con un residente en el extranjero un contrato donde se pacta pues una operación ya sea de financiamiento, de crédito, de cualquiera de las especies de contratos que pueden ser pues en el aspecto tanto mercantil, bancario, financiero y que tenga efectos precisamente en territorio mexicano, aquí el nacimiento entonces de una deuda y que exista la relación entre acreedor-deudor en esa relación contractual. Entonces, ¿dónde surge el tema de la renta? Que es un punto muy importante para considerar, pues es precisamente cuando viene un perdón de deuda. Perdón, hablamos de remisión de deuda, de condonación, de cualquiera de los aspectos en donde el acreedor, ya sea que es el que da ese perdón de deuda, es decir, está perdonando la deuda o inclusive está haciendo una cesión a un tercero, etcétera, en donde hay un cambio o donde viene una cesión precisamente de esa deuda, o también que un tercero venga a pagarla y tener interés. Puede haber un tercero diferente a ese residente en extranjero que desea liquidar esa deuda, y entonces aquí viene este efecto importante, ¿no? Que el importe de las deudas perdonadas precisamente por el acreedor que está en territorio mexicano o que está en el extranjero pero tiene establecimiento permanente ubicado en México, precisamente extiende ese perdón y entonces el tema se detona la renta gravable, detona el tema de la renta producida como el momento en que se perdona por el efecto patrimonial que tiene precisamente pues al momento de tener ese pasivo, un residente del extranjero, y ver que hay un acto en donde se reconoce, se finiquita, se perdona, existe en este caso la documentación o el tema donde viene ese perdón, y en todo caso aquí viene un incremento también de carácter positivo en el haber patrimonial de residente en extranjero, el momento en que tiene ese perdón de deuda. Aquí diríamos, pues qué importante es también medir todo esto, porque si bien es cierto que hay un perdón, el tema del acreedor que es mexicano y que es el que está haciendo el perdón de deuda, ya sea mediante un convenio, etcétera, pues deberá estar claro que tendría que llevarle a cabo una retención al extranjero. Tendría que retenerle el impuesto a la renta mexicano por esta operación precisamente de perdón de deuda. Entonces aquí es precisamente o que se venga un pago de un tercero, extinga, o también venga pues el perdón de deuda expresado yo diría con la voluntad precisamente del acreedor, que es el que le está dando los efectos precisamente del perdón de deuda, es decir, ya no es necesario que se cubra en la misma, ¿no? Entonces, evidentemente está llevando a cabo de la cancelación, tendrá ciertos efectos y tendrá un incremento patrimonial. Por eso la importancia de saber que en el presente asunto, en el presente caso, pues sí se está dando un tema que hay que llevar a cabo una retención. Hay que llevar a cabo una retención
que debe de coincidir con la tasa máxima a aplicarse sobre el excedente límite inferior que establece la propia tarifa del 152 de la ley impuesto a la renta, que es la del 35%, y sobre el importe bruto de este perdón o de este pago de un tercero, pues precisamente vamos a tener el tema de enterar esa tasa del 35%, la cual la tendrá que enterar el acreedor en territorio mexicano respecto a esta operación. Entonces, aquí la situación es nada más presentarles que en los términos de este artículo 172, primer párrafo, fracción primera de la ley impuesto a la renta, dentro del título quinto, pues este efecto fiscal de perdón de deuda lleva evidentemente un costo fiscal que sería establecer esta tasa máxima a aplicarse sobre el excedente límite inferior y que lleva precisamente a la determinación del impuesto que debe de retener la persona moral mexicana, el acreedor en este caso, o en caso de que no tengamos esa relación tampoco, entonces de que esté conocido en territorio mexicano, tendría que hacerlo el contribuyente propiamente dentro de los 15 días siguientes a que se lleve a cabo este acto de perdón de deuda. Vean la implicación fiscal también cuando estamos negociando los perdones de deuda, cuando estamos ante una condonación parcial, total o descuento de una deuda, pues estamos con una parte donde estamos incrementando precisamente pues en la parte del sujeto, vamos a decir, deudor, pues está llevando a cabo un incremento porque va a evitar las erogaciones, ya no va a hacer pago de capital y de intereses, etcétera, y por lo tanto esa es la repercusión patrimonial que tiene. Bueno, espero que haya sido de utilidad y nos vemos la próxima.